Evangelio de Marcos, capítulo 5. ¿Alguien? Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu esté en nosotros para ayudarnos a comprender que Cristo recibió tu ira, calmó la tempestad de tu ira para que nosotros pudiéramos recibir la paz con tu trono. Te lo pedimos en su nombre. Amén. La cultura de este tiempo representa a Dios como un anciano bonachón. No sé si a veces han visto las caricaturas, los periódicos. Las caricaturas representan a Dios generalmente como un anciano bonachón, con una bata, una aureola, como un buen abuelo, ¿no? Que provee cosas. Parece un abuelo indefenso, parece un hombre, un bonachón. Sin embargo, aquellos que piensan que Dios tiene que darle la bienvenida a todo aquel que muere, están equivocados. Porque aquellos que piensan que por sus vidas buenas Dios les va a premiar, están equivocados. Porque la Biblia nos habla de un Dios de amor, pero también de un Dios justo, que está airado contra el pecador. Salmo 7:11 nos dice que Dios está airado contra los pecadores día tras día. Pero en Nahum 1:3 nos dice la Escritura que Dios no pasará por inocente al culpable. Dios no va a negociar su justicia con nadie. En otras palabras, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de ser librados de la ira de Dios. Ahora, ¿por qué está airado Dios? Por nuestra deslealtad contra nuestro Creador. Dios está airado porque el mundo, los seres humanos, creados a la imagen de Dios, que deben adorar al Rey, que deben adorar a su Creador, entonces quieren derrocarlo. Y por eso Dios está airado contra los pecadores. Sin embargo, este es mi mensaje en esta mañana, queridos. Jesucristo soportó la cruz para salvarnos de la mayor tempestad que podamos nosotros tener, y es la ira de Dios. Jesucristo soportó la cruz para salvarnos de la mayor tempestad que podamos nosotros recibir, y es la ira de Dios, y darnos paz en medio de la tempestad. Y para entender este texto he dividido en dos, el texto de los versículos 35 al 38, veremos que necesitamos ser salvados, y de los versículos 39 al 41, que Jesús nos salva de la ira del Padre. En primer lugar, necesitamos ser salvados y
El versículo 35 nos dice que ese día, es decir, el día en que el Señor Jesucristo está enseñando, Él está en una barca enseñando a las multitudes, está enseñando acerca del reino de Dios, está desplegando esa revelación del misterio del reino. Y el misterio del reino tiene que ver con el rey que ha venido a reinar. El Señor ha estado explicándoles acerca de ciertos detalles del reino, como que la palabra de Dios va a ser sembrada, pero no va a germinar en todos los terrenos, sino que va a haber uno solo. El que tiene oídos para oír va a germinar la palabra de Dios al 30, al 60 y al 100 por uno, pero también que el reino de Dios es como una semilla de mostaza que crece, que parece algo inofensivo, pero finalmente va a crecer y las aves van a anidar allí. Ese mismo día, el Señor Jesucristo, entonces, Él les dice a los discípulos, pasemos al otro lado, es decir, a la tierra de Gadara, al otro lado del mar de Galilea, para descansar un poco. Él quería ir como donde no estuvieran tantas multitudes, y les dice, pasemos al otro lado, despide a la multitud, nos dice el versículo 36, y le llevaron en la barca como él estaba. Él estaba cansado, él estaba bastante, nos muestra la humanidad del Señor allí. No hubo preparativos para irse, probablemente lo llevaron como así como estaba, es decir, probablemente no alcanzó a tomar su manto, probablemente en la misma barca donde predicaba fue llevado inmediatamente y ya atardecía. Dice el versículo 35 que ya había caído la tarde. Despidió a la multitud y había otras barcas con él. Ahora, es probable que las enseñanzas acerca del reino habían hecho pensar a los discípulos que nada les pasaría si estaban con el rey del reino, que todo estaría en calma, que todo serían aguas tranquilas en sus vidas, que la oposición sería así como los demonios, acallada, y que ellos vivirían en una paz, en una calma, por el hecho de estar con el rey del reino. Como cuando nos sentimos que estamos con el dueño de algún lugar, nos sentimos confiados de que nadie nos va a sacar de allí, que todo va a estar tranquilo. Sin embargo, hay un pero allí, en el versículo 37, hay un pero en ese paseo, en esa dirección de descanso, porque se levantó, dice el versículo 37, una violenta tempestad. Ahora, la palabra violenta allí tiene que ver con 3 veces se va a repetir esta palabra que creo que todos estamos acostumbrados los cibernautas, y es la palabra mega. Mega. La palabra mega es una palabra griega que significa gran, como algo grande. En otras palabras, esa tempestad es una mega tempestad, y Galilea está ubicada a 213 metros por debajo del nivel del mar, está ubicada en un lugar donde hay acantilados, hay montañas alrededor, y los vientos generalmente entran por esos acantilados y sacuden las barcas, y las tormentas, los vientos son huracanados, y parece ser que aquí es lo que estaban ellos experimentando. Dice el versículo 37, que las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca, los vientos. Entonces imagínense en la escena. Está de noche, hay vientos huracanados, están en una barca pequeña, no era un transatlántico, y se está sacudiendo esa barca, y parece ser que ya estos pescadores experimentados, porque parece ser que Pedro fue testigo ocular, quien le contó a Marcos lo que estaba pasando. Pedro, que era un pescador realmente bastante curtido, cuando dice que anegaban la barca, realmente estaban estos hombres en peligro. Versículo 38, el Señor Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa, y le despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos?
La expresión de estos hombres nos ayuda a entender que conocían el peligro, realmente estaban en peligro. Está zarandeándose esa barca de un lado para otro. Están en medio de la tormenta y lo peor de todo es que el Rey de Gloria, el Rey del Reino, está durmiendo. Está durmiendo. La pregunta de ellos: ¿no te importa que perezcamos? Quizás nosotros podamos pensar, yo diría otra cosa, yo dormiría con Jesús, pero no lo creo mucho. En su humanidad necesitaban ser salvados, como nosotros necesitamos ser salvados de nuestra incredulidad. Necesitamos ser salvados como estos hombres, porque ellos tenían al menos 3 razones por las cuales debían estar tranquilos, aún en medio de ese mar agitado. En primer lugar, el Señor Jesús les dijo, el Rey del Reino les dijo, pasemos al otro lado. Eso debió haberles dado tranquilidad, que iban a pasar al otro lado, sí o sí. Pero tenían otra razón para estar en calma, y es que Jesús estaba con ellos en la barca. El Hijo de Dios estaba con ellos en la barca, esa barca pequeña. Es decir, eso debió haberles dado seguridad. Pero otra cosa que debió haberles dado seguridad es que Jesús dormía, ni siquiera se despertó en medio de esos vientos que zarandeaban esa pequeña barca. Jesús dormía tranquilo. Y la tranquilidad del Hijo de Dios, del Rey, del Maestro, debió haberles dado seguridad a ellos. Sin embargo, la incredulidad de estos hombres es la misma que nosotros experimentamos cuando dejamos de confiar en Jesús. Cuando nos asalta el miedo, perdemos la lucidez, perdemos nuestra identidad. Cuando nos asalta el temor por lo que sobrevendrá. Cada uno de nosotros experimenta tempestades, como estos pescadores experimentaron el temor. Quizás lo que más nos da seguridad va a ser zarandeado por la tempestad. Voy a repetirlo. Lo que más nos da seguridad probablemente va a ser zarandeado también. Porque quizás creemos que por el hecho de ser creyentes nada puede tocarnos. Pero estos hombres están con el Hijo de Dios y no están libres de la tempestad. Estar en Cristo no es estar libres de las tempestades de este mundo. Lo que sí es seguro es que estamos seguros en Cristo. Las tempestades vendrán a nuestra vida, las tempestades de diferentes fuentes. Todo lo que nos da seguridad quizás sea zarandeado, pero el Señor quiere que confiemos en Él. Necesitamos ser salvados de nuestra incredulidad. Necesitamos un Salvador. Y eso nos lleva al segundo punto. Jesús nos salva. Jesús nos salva porque necesitamos ser salvados. El versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. O sea, esa gran calma es nuevamente la palabra, una mega calma. Una mega tormenta y repentinamente, nos dice Marcos, hubo una mega calma. En otras palabras, no se trató simplemente de que el viento empezó poco a poco. Recuerden que estaba de noche. No fue que el viento poco a poco se fue calmando y el mar se fue poco a poco. No, fue inmediatamente el Señor dice, cálmate, sosiégate, todo quedó en calma.
todo. Es decir, el Creador mismo, el Hijo de Dios, ordenó a su creación, a la mega tempestad, y solo con su voz hubo una mega calma absoluta. Es solamente el Hijo de Dios quien tiene autoridad sobre la creación misma. Entendamos lo que está sucediendo aquí. Es el mar que parece autónomo, se somete a la autoridad del Hijo de Dios. Son los vientos que obedecen a su rey. No son autónomos, porque el Creador está allí, en esa pequeña barca. Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos dice que Él, hablando el apóstol Pablo de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, Él está por encima de la creación. Porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El Hijo de Dios es el autor de la creación porque Él es Dios encarnado. Solo 2 palabras fueron suficientes para sosegar. Es como la misma manera que Él mandaba callar los demonios, es la misma manera en que Él calla la creación, los vientos, el mar de Galilea. Fue testigo del Hijo de Dios. Toda la evidencia ha sido dada hasta este momento a los discípulos y era suficiente para mantener la calma, porque allí estaba el que perdona pecados, es decir, Dios con nosotros, aquel que expulsa demonios, aquel que enseña las verdades del reino, aquel que tiene poder sobre la muerte, estaba en la barca con ellos. El Dios que hizo los cielos y la tierra estaba en esa barca. El creador del universo, a quien todo le pertenece, estaba con ellos en esa barca, y la reacción no se dio a esperar. Porque así como había una mega tormenta y después vino una mega calma, después vino un mega temor. Versículo 40, entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor, mega temor. Es interesante que el Señor Jesucristo, Él, en sus misericordias, antes de hablarles en medio de esa situación caótica en la que ellos se encontraban, de terror por sus vidas, primero calma la tormenta para que puedan oírle. Después, Él detiene las fuentes de peligro para que puedan escuchar su voz. ¿Por qué estáis amedrentados? En otras palabras, ¿por qué no confían en mí? ¿Por qué no entienden que yo tengo la autoridad sobre sus vidas? ¿Por qué no entienden que su destino está en mis manos? ¿Por qué no entienden que yo los llevaré a puerto seguro? ¿Por qué no entienden que las tempestades y los vientos no podrán arrebatarlos de mí? ¿Por qué no entienden que yo soy digno de confiar? ¿Por qué no entienden que yo soy el creador del universo? ¿Por qué no entienden que el amor por ustedes es más grande que cualquier tempestad? Ellos sintieron mayor temor de tener al Hijo de Dios en esa pequeña barca que temor a la tormenta. Ellos tenían a su lado a un hombre que no era cualquier hombre. Versículo 41. Se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este
que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Este no es como nosotros. Él tiene un poder absoluto. ¿Quién es este que solo con 2 palabras hace calmar el viento inmediatamente? Ellos se llenaron de terror, un temor que es el que nosotros necesitamos sentir y experimentar cada vez que nos acercamos a Cristo. Es un temor reverencial, es un temor, no es un miedo para escondernos, sino que es un temor de solemnidad ante el Rey. Estos hombres estaban totalmente perturbados. Ellos hubieran querido mejor la tormenta. Al menos con la tormenta no habían entendido que Dios estaba ahí. Yahweh, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Israel, el Dios de Génesis, el Dios que da vida a todas las cosas, estaba ahí con ellos. El terror les acompañó en ese momento. Tuvieron más temor que el temor a la tormenta. Hace poco dormía. ¿Por qué? Yo creo que seguramente Pedro decía, ¿por qué lo despertaron? ¿Por qué? No puedo más. ¿Por qué no le dejaron dormir? Era preferible que verlo allí, al lado nuestro. ¿Quién es este? Con nosotros. En nuestra barca. ¿Cómo es que cabe aquí en esta barca con nosotros, siendo tan majestuoso, siendo tan glorioso? ¿Cómo es que la autoridad se concentra en Él, en el Hijo de Dios? Porque precisamente ese es el temor que nos salva. Si pensamos en Jesucristo como uno de nosotros, entonces quizás no vamos a obtener salvación. No vamos a ser salvados de nuestra incredulidad si creemos que Jesús piensa como nosotros, si creemos que Dios podemos aterrizarlo a nuestra humanidad. Si pensamos en Dios como uno de nosotros, que su ira quizás es como la de nosotros, quizás vamos a caer en incredulidad. Necesitamos ver al Hijo de Dios como el Dios encarnado. Necesitamos la solemnidad para acercarnos a Cristo. Necesitamos entender que es Dios con nosotros, que no es similar a nosotros porque Él es superior en gloria, en majestad, en señorío, en justicia. Si no entendemos que Jesucristo es Dios, probablemente no vamos a tener salida en medio de las tempestades. Necesitamos confiar en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Solo Él puede calmar la tempestad más grande que enfrenta este mundo y esta tierra, la ira de Dios. Solo Jesucristo puede calmar la tempestad más grande que sobrevendrá sobre este mundo y por los pecadores, la ira de Dios. Jonás dormía. Jonás estaba confiado, pero estaba en desobediencia a Dios. Vino la tempestad provocada por Dios, por la ira de Dios, en esa barca con estos hombres de Nínive. Pero la tempestad solamente cesó cuando fue lanzado Jonás al mar.
Estuvo 3 días en el vientre del pez que lo llevó salvo a tierra. Hermanos, nuestro pecado y desobediencia ha agitado una tempestad contra la raza humana. La ira de Dios caerá sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios vendrá sin límites sobre todos los pecadores. Y no lo que piensan los pecadores creyendo que esto es el infierno. No. Muchos piensan que por estar en bancarrota eso es su infierno. O porque perdieron a una relación amorosa, piensan que ese es su infierno. O porque tienen una enfermedad, piensan que ese es su infierno. Pero el verdadero infierno es la ira de Dios, eterna y para siempre. Pero a diferencia de Jonás, el Hijo de Dios fue lanzado a la cruz para calmar la tempestad de la ira de Dios contra nosotros. El Hijo de Dios no estuvo 3 días en el pez, sino que estuvo 3 días en la tumba. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos, para calmar para siempre la ira del Padre en favor de los que se arrepienten de sus pecados y los que creen que Él es el Hijo de Dios. Es la cruz de Jesucristo la que aquieta la tempestad más grande que nosotros debíamos enfrentar, que es la ira de Dios. Él, por medio de su sacrificio perfecto, aquietó la tempestad con su muerte, padeciendo en la cruz por nuestros pecados como sustituto nuestro. Él aquietó la tempestad de la ira de Dios. ¿Cómo responderás a la pregunta de estos hombres en la barca? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo responderás a esa pregunta? Y solo hay una respuesta. Jesús es el Hijo de Dios, que calma la tempestad, que calma la ira de Dios, del Padre, contra nosotros, para siempre. Si respondes así en lo profundo de tu corazón, estarás en paz para siempre y a salvo de la tempestuosa ira de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y ayúdanos a ver en tu Hijo, en su humanidad, representándonos a nosotros en la cruz. Ayúdanos a poder descansar en la seguridad de Cristo, aún en las tormentas de este mundo, pero sobre todo a confiar, resguardados en Él, en la cruz, en el Evangelio de justicia, para ser librados de la tormenta perfecta que vendrá sobre este mundo pecador y estar a salvo para siempre.